La técnica de mindfulness se integra dentro de las investigaciones y terapias de la tercera generación. Adopta una perspectiva más experiencial, enfatizando la importancia de cambiar la relación con la experiencia interna a través de la aceptación, en lugar de pretender eliminarla o modificarla. Mindfulness da cuenta de enormes beneficios, tanto para vivir una vida satisfactoria como para ayudar a afrontar problemas físicos y psicológicos. Por esta razón, su incorporación está cobrando gran interés dentro del ámbito terapéutico. Pero, ¿qué entendemos por mindfulness? Mindfulness se refiere al aspecto procedimental, es decir, a la antigua práctica budista de la meditación. Investigadores afirman que el mindfulness es una experiencia caracterizada por la conciencia del momento presente, sin juicios y con aceptación, además de cultivar la capacidad de apreciar plenamente cada momento de la vida. Se trata de una estrategia de meditación que pretende una conexión con el aquí y el ahora. Alcanzar el estado de mindfulness requiere una práctica diligente. El hábito diario de meditación va facilitando la suspensión del juicio, la observación y la aceptación, sin pretender nada más que observar. El objetivo del mindfulness es cambiar las reacciones que las personas establecen con los pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas que activan y mantienen los estados del trastorno mental. Origen del mindfulness y fundamentos teóricos. El mindfulness es el corazón de la meditación budista de acuerdo con varios autores. En Occidente, este término hace referencia también a un estado de conciencia. Mindfulness incluye las prácticas de la meditación Zen. La palabra Zen es una pronunciación en japonés de la palabra china Chan, que a su vez deriva del sánscrito dhyana, que puede traducirse por meditación. Esta meditación se centra en la respiración y en las posiciones del cuerpo. Estas terapias tienen un acercamiento más amplio y flexible a las experiencias emocionales propias. Puede promover una sensación de bienestar a pesar de que dichas experiencias resulten profundamente molestas y dolorosas. Se afirma que la psicopatología aparecería cuando los sujetos no admiten las experiencias de malestar como resultado de la interacción con el contexto, e incrementando los problemas intentando evitar el dolor o malestar emocional que producen los mismos. Las emociones no se consideran inadecuadas, simplemente por el hecho de ser molestas, incómodas y dolorosas, pues estas forman parte del funcionamiento efectivo y saludable del individuo. Se entiende a las emociones como expresiones legítimas de comportamiento con un sentido adaptativo. Para continuar con un desarrollo óptimo del tema, creemos necesario ubicar una definición de mindfulness. Para Vallejo, mindfulness puede entenderse como atención y conciencia plena, presencia atenta y reflexiva. Esto conlleva centrarse en el momento presente de forma activa y reflexiva. Una opción por vivir lo que acontece en el momento actual, el aquí y el ahora, frente al vivir en la realidad, el soñar despierto. Cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, pensando o sintiendo, estamos practicando mindfulness. La experiencia de mindfulness no tiene necesariamente que estar asociada a la práctica de la meditación, siendo algo más cercano, simple y cotidiano de lo que a priori puede parecer. Los expertos señalan que para comprender el significado de mindfulness, la clave es la práctica, y durante esta práctica se aprende a centrar la atención donde se desea, evitando que sensaciones, preocupaciones, pensamientos nos aparten del presente. Componentes de mindfulness. La atención se caracteriza por dos componentes: el cultivo de la atención y de la concentración. Bishop propone los siguientes componentes: autorregulación de la atención y orientación hacia las propias experiencias en el momento presente, caracterizadas por curiosidad, apertura y aceptación. Autorregulación de la atención. La autorregulación de la atención
se refiere a mantener la atención en la experiencia inmediata sin buscar control. Es necesario cultivar las siguientes habilidades. Atención sostenida, es decir, mantener un estado de vigilia durante periodos prolongados de tiempo. El cambio atencional, llevar la atención a la respiración cuando se reconocen los pensamientos, sentimientos o sensaciones. Podríamos hablar de una flexibilidad de la atención. Y el tercer punto, no elaborar pensamiento, sentimiento o sensación a medida que éstas surjan. No se trata tampoco de suprimirlos, sino más bien de que no capten totalmente nuestra atención para evitar la elaboración de pensamientos. Orientación hacia la experiencia. Bishop incluye en la orientación a la experiencia es probablemente el componente más importante de la experiencia de mindfulness, al menos a nivel terapéutico. Pérez y Botella señalan una serie de aspectos interdependientes que provienen del Zen. La atención al momento presente, apertura a la experiencia, la aceptación, dejar pasar, intención, etc. Mecanismos de acción. Dentro del mindfulness existen varios mecanismos. El primero que desarrollaremos será la exposición. En el mindfulness, la exposición se trabaja para contemplar las sensaciones, pensamientos y emociones como lo que son, sin intentar controlarlos o cambiarlos. Existen varios tipos de exposición que dan lugar al reprocesamiento emocional de contenidos aversivos. La relajación. La práctica del mindfulness sin duda conduce a la relajación, y los efectos de esta pueden ser responsables de que el sujeto desee aún más la práctica del mindfulness. Mecanismos cognitivos. La metacognición implica la focalización de la atención sobre la corriente de eventos mentales para interrumpir ese curso con una nueva corriente mental. Estos procesos metacognitivos se conocen como regulación de la atención. Mecanismos de repercepción. Supone que la persona pueda observar su vida con objetividad, siendo testigo de lo que ocurre sin identificarse totalmente con ello. Este nuevo estilo cognitivo permite la autorregulación, la clarificación de valores, etc. La aceptación. La aceptación permite reaccionar de una forma no automática que activa mecanismos de afrontamiento más eficaces para realizar el cambio deseado, permitiendo también llegar a observar su transitoriedad. Otro mecanismo es la autoobservación. El mindfulness mejora la autoobservación. Esto se da como resultado del entrenamiento. El mindfulness puede promover el uso de una gama mayor de estrategias de afrontamiento. Con la autoobservación se puede detectar antes las recaídas en adicciones y en conductas compulsivas. Autorregulación emocional. Mediante la voluntariedad de implicarse en funciones mentales de orden superior, como la atención, la conciencia o la curiosidad, el mindfulness consigue desactivar las respuestas emocionales intensas a través de la modulación del sistema límbico vía inhibición cortical. Las siguientes vías psicológicas y biológicas a través de las cuales la atención, la conciencia y las actitudes pueden influenciar aspectos psicofisiológicos son: la primera, muchas formas de pensamiento perseverante como la preocupación, ansiedad anticipatoria o la rumiación están asociadas con un incremento de la activación simpática y la desregulación de procesos cardiovasculares, neuroendocrinos, metabólicos o autoinmunes. 2. El mindfulness tiene un efecto inductor de un estado de relajación psicofisiológico, caracterizado por un estado aminorado de alerta, baja reactividad de estímulos internos y externos, y un patrón reducido de ansiedad psicofisiológica. El mindfulness produce cambios observables en la fisiología cerebral. Aplicación de la meditación con mindfulness. Existen varios programas que conciben al mindfulness como un conjunto de habilidades que pueden ser aprendidas
fuera del contexto de la filosofía y la meditación budista. Hay varias terapias que integran mindfulness dentro de sus componentes, entre ellas la terapia dialéctica conductual, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia basada en la aceptación, solo por dar unos ejemplos. Kabat-Zinn, en el año de 1979, creó el programa de reducción del estrés basado en la atención plena. Se basa en la propuesta de que las reacciones al estrés suceden de forma automática y propone la respuesta al estrés como alternativa saludable a la reacción del mismo. La meta que persigue es incrementar la conciencia del paciente acerca de la experiencia momento a momento. La estructura del programa propuesto por Kabat-Zinn tiene un enfoque netamente psicoeducacional. Plantea 8 sesiones semanales de 2 horas y media con la participación de más o menos 30 personas, como máximo. Además, un periodo diario de 45 a 60 minutos de práctica de meditación y conciencia de la vida. El programa MBSR plantea 5 técnicas: la autoexploración corporal, la meditación mindfulness, estiramientos y posturas de Hatha Yoga, atención plena en la vida cotidiana y también ejercicio de comer una uva pasa con atención plena. La autoexploración corporal es una técnica que se realiza acostándose boca arriba y haciendo que la mente recorra las diferentes partes del cuerpo. La meditación puede realizarse en 2 posiciones: posición sentada y posición caminando. La posición sentada consta de la postura erecta del cuello y la espalda para que la respiración fluya con facilidad. Se debe observar cómo la respiración entra y sale cuando la atención se distrae. Con el paso del tiempo, se amplía el foco de atención a sonidos y finalmente al proceso del pensamiento llamado conciencia sin opción. La posición caminando trata de concentrarse en los pies o piernas, sintiendo el movimiento del cuerpo al caminar. El tercer punto es el estiramiento y posturas de Hatha Yoga. Son ejercicios de estiramiento y fortificación realizados con lentitud y teniendo conciencia de la respiración. Debe realizarse sin esfuerzo, manteniendo la conciencia en el presente y mostrando total paciencia. La cuarta técnica es la atención plena en la vida cotidiana. Consta de prestar atención a cada momento de la vida cotidiana. Cuando prestamos atención a lo que hacemos, nos situamos en el presente. Tomamos conciencia de los pensamientos, emociones y sentimientos que no tomamos en cuenta en otros momentos. Kabat-Zinn optó por dividir su técnica MBSR por semanas. En las semanas 1 y 2 se practica la exploración corporal durante 45 minutos diarios y también la meditación por alrededor de 10 minutos. En las semanas 3 y 4 se alterna la exploración corporal y el Hatha Yoga, con periodos igual que las anteriores semanas de 45 minutos. Sin embargo, existe un incremento de la meditación a 15 o 20 minutos diarios. En las semanas 5 y 6 se practica la meditación sentado durante 30 o 45 minutos al día alternando con yoga. En la semana 7, la indicación es practicar el método que le resulte más agradable al sujeto durante 45 minutos diarios. Y en la semana 8 se vuelve a utilizar las cintas de grabación. Hacer la exploración corporal al menos 2 veces durante esta semana es importante, al igual que la continuación de la meditación sentado y el yoga. El área de salud se ve especialmente beneficiada con los tópicos de mindfulness. En particular, se comienza a estudiar los efectos en poblaciones de adultos mayores y sobre el tema del control percibido, sus influencias en el estrés y la salud. Tratamientos basados en mindfulness muestran efectos positivos en disminuir síntomas físicos de dolor en artritis o relacionados al alcoholismo. En el área de negocios, el mindfulness se aplica en relación a aumentar la creatividad y evitar accidentes con tecnología. Para los años 80 en el área educativa se aborda el tema de una educación mindful en relación a la atención y el aprendizaje, en particular en estudiantes de edad escolar, universitarios e incluso adultos mayores. La práctica en mindfulness
consiste en poner atención en una forma particular al momento presente, con intención y una actitud desprejuiciada, y se puede realizar como una práctica formal e informal en la vida cotidiana. Al regular la atención se produce un vínculo entre la percepción, apreciación de los estímulos e insight sobre lo que acontece en ese presente vívido, lo cual puede llevar a una mejor estrategia para producir cambios en el comportamiento y reducción de la reactividad presente en el estrés. Observar el fluir de la conciencia mediante la práctica de mindfulness disminuye las características de reacción simpática del sistema nervioso central, permitiendo un mejor manejo de las situaciones, contrariamente a la reactividad sin control que provoca revivir una experiencia pasada vivida con estrés. La práctica de mindfulness ayuda a trabajar con todo el espectro de emociones y estados de conciencia de nuestra experiencia humana. A continuación, aprendamos y realicemos un ejercicio básico representativo del mindfulness, propuesto por Kabat-Zinn. Adoptemos una postura cómoda. Mantengamos la columna recta y dejemos caer los hombros. Procedamos a cerrar los ojos para sentirnos aún más cómodos. Fijemos nuestra atención en el estómago y empecemos a sentir cómo sube y se expande suavemente al inspirar y desciende y se contrae al expirar. Mantengámonos concentrados en la respiración. Cada vez que nos demos cuenta que nuestra mente se ha alejado de la respiración, tomemos nota de qué es lo que nos apartó de aquel pensamiento y devolvamos la atención a la respiración y al expandirse y contraerse del estómago. Practiquemos este ejercicio durante 15 minutos todos los días y en el momento más conveniente y en el cual más concentrados creamos que podamos estar. El mindfulness es una habilidad, por lo tanto, susceptible de ser aprendida y entrenada. Podría decirse que al principio de la práctica, la atención pasa muy poco tiempo focalizada en la respiración antes de ser capturada por algún estímulo, y por el contrario, transcurre mucho tiempo hasta que nos percatamos que nuestra atención se ha desviado. La meditación o mindfulness requiere de entrenamiento. Haciendo una analogía, es como desarrollar un músculo que nunca o casi nunca hemos usado, por lo que está atrofiado o simplemente no se ha desarrollado. Es como el infante que aprende a caminar. En un estado meditativo se producen cambios, experiencias, comprensiones súbitas o insights, en ocasiones muy significativas que son experimentadas por el meditador. El mindfulness también ha surgido de nexo entre la terapia cognitiva y la depresión. Este tipo de terapia surge de la necesidad de responder a la alta prevalencia de recaídas en este trastorno. Para explicar esto, existe la hipótesis de activación diferencial, que sugiere que, en las personas previamente deprimidas, un descenso del estado de ánimo podría ocasionar un cambio cognitivo hacia autoevaluaciones globales y negativas, reactivando patrones de pensamiento disfuncionales. Y por otro lado, tenemos que estas personas tienen un estilo de respuesta rumiante, es decir, pensando reiteradamente en su sensación de malestar, su apatía, su desesperanza, etc.
Esta rumiación se debe a una discrepancia entre el estado percibido y el deseado, creando un proceso circular que autoperpetúa la depresión. Teniendo en cuenta las características de las personas con mayor vulnerabilidad hacia la depresión, los autores se plantearon ofrecer a los pacientes un cambio de perspectiva en cuanto a la relación que establecían con sus emociones y estado de ánimo negativo. Este cambio podría servir al descentramiento y ayudar a abandonar las pautas rumiativas, constituyendo así una ayuda para prevenir futuras recaídas. Este cambio de perspectiva supondría lo que Teasley defendió como insight metacognitivo, que consiste en considerar las emociones y pensamientos negativos como eventos mentales pasajeros, que no constituyen reflexiones válidas sobre la realidad ni aspectos fundamentales del yo. En el año 2002, Segal y Teasley estructuraron y publicaron el programa de tratamiento denominado Terapia Cognitiva basada en Mindfulness para la prevención de recaídas en la depresión, que actualmente se aplica, con el objetivo de entrenar a los pacientes a desconectarse de los patrones de pensamiento depresiógenos e impedir así las recaídas. La habilidad esencial que se enseña en el programa es a reconocer y desengancharse de estados mentales caracterizados por patrones autoperpetuantes de pensamientos negativos y de naturaleza rumiativa. Lo que los pacientes deben de aprender es a separarse de ese modo mental y entrar en otro, incompatible, que les permita procesar la información relacionada con la depresión de manera que disminuya la probabilidad de recaída. La herramienta básica es el empleo intencionado de la atención y la conciencia de un modo mental determinado. El programa de terapia cognitiva basada en mindfulness se constituye en torno a las siguientes metas esenciales. Enseñar a los individuos que han sufrido depresión habilidades que ayuden a prevenir una recaída. Ser cada vez más conscientes de las sensaciones corporales, pensamientos y sentimientos. Aceptar conscientemente los pensamientos, sensaciones y sentimientos para poder desarrollar un vínculo diferente de las rutinas automáticas que perpetúan las dificultades. Ayudar a los participantes a escoger la respuesta más hábil ante los pensamientos, sentimientos o sensaciones que se experimenten.